Muy bien. Quiere decir que ya están todos listos. Bien. En esta parte voy a dividirla en dos. Una, yo les voy a dar algunas preguntas fundamentales para el proceso del mapeo de el hábitat, que es aplicable a todos los grupos. Es aplicable a todos los grupos. Y a la forma de hacerlo. Por supuesto, estas preguntas son que yo les voy a dar son las preguntas básicas. Ustedes pueden agregar otras, muy probablemente ustedes las agreguen, porque la realidad de habitar de cada uno de los pueblos es diferente. Les hablé ahorita de la casa colectiva de los barí, pero esa es distinta a la forma de habitar de los añú, que viven en el agua o dentro del agua. Es decir, ya eso implica otra forma de construcción, otros materiales de construcción y otra forma de ubicación de esas casas. Y por supuesto van a tener nombres distintos, porque no es solamente que se trata de lenguas diferentes, sino que son formas distintas de ver y entender la casa. Para que me entiendan, por ejemplo, para los añú, la casa se dice, para decir casa ya de habitar, se dice piña. Así, piña. Como decir piña, pero así, piña. ¿Y por qué piña? Porque viene de la palabra dos, que es pillón. Dos. Una casa no se construye para una persona, sino que se construye porque hay una pareja que la va a habitar. Es el hogar. De hecho, pi es dos, y ña es hogar. El hogar de dos. Es lo que significaría piña. Yo haciendo una traducción al castellano. Le dije que la de los barí era una casa inmensa, colectiva, y se dice suacae. Suac, así, suac, significa común o de todos. Y cae es casa. Casa de todos o casa colectiva. Suacae. Porque era una sola casa para todos. ¿Cómo? Empecemos entonces. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo le decimos casa en nuestras lenguas? En las lenguas zapoteco, mije, en fin, de los pueblos y comunidades de la región en donde ustedes están. ¿Cuál es el término que las define? ¿Cómo las define? ¿Y qué significa? ¿Cómo se traduce realmente? ¿O qué significan realmente? Porque casa, de hecho, en añú tenemos dos palabras. Está el edificio, la casa como estructura, como construcción. No se dice piñón, se dice jala. Jalaca. Es el edificio o la estructura. Se está refiriendo a eso. Puede ser que esté la construcción allí y que no haya nadie dentro de la casa. Pero cuando hablamos de la casa, estamos hablando del hogar, en donde habita por lo menos una pareja. No hay casas individuales. Es decir, por ejemplo, yo no puedo en la laguna ir y construir una casa para mí. Porque yo, como hacen mucho los criollos, que tienen apartamentos de solteros. No existen casas de solteros. Cuando se va a construir una casa, la comunidad decide que se ha de construir la casa porque hay una pareja que la va a habitar. Pero esa es una idea de los añú. Es una forma de entender los añú, su habitar. Su habitar. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se dice o cuál es la palabra para designar la estructura de la casa? ¿Y qué significa? Segundo lugar, la segunda pregunta de
de ese cuestionario que ustedes van a resolver en el campo con la propia comunidad. Porque para eso, repito, van a tener que decidir o tomar en consideración aquellos ancianas y ancianos con la capacidad de recordar, de rememorar ese pasado que ustedes no han vivido, pero que ellos sí. Entonces, primera decisión, tener claro a quiénes o con quiénes vamos a trabajar, con qué ancianos o ancianas vamos a trabajar para resolver este problema de memoria, que es cómo se dice casa en la lengua propia. Y en segundo lugar, ¿dónde estaba? ¿Dónde fue ubicada, digamos, la primera comunidad de casas de ese pueblo o de ese grupo? Ya sea Mije, Ixú, etcétera, Zapoteco, en fin. Si cada uno de ustedes en sus espacios, o con sus alumnos, pueden resolver eso. Fundamentalmente con los habitantes o con los ancianos y ancianas de esas comunidades. ¿Dónde estaban? Porque, ¿por qué decimos esto? Porque tenemos que entender que los espacios geográficos que actualmente ocupamos generalmente no son los originarios de donde proceden originariamente nuestros pueblos. Por decir algo, en la actualidad, los añú viven fundamentalmente en la laguna que llamamos, o que llaman en criollo, le dicen laguna de Sinamaica. Pero los añú no vivían allí. Era un lugar de paso. Pero no habían casas allí. Las casas estaban en otro lugar. Pero en el momento en que llegan los conquistadores españoles, esas comunidades fueron levantadas. La gente desarmó sus casas y se las llevó a otro lugar y se fueron internando en esa región que era en ese tiempo inhóspita o para la que los grandes barcos españoles no podían entrar, porque son aguas de poca profundidad y solamente los cayucos o las canoas podían atravesar esas aguas poco profundas o navegar en esas aguas poco profundas. No los grandes barcos, las grandes bergantines o carabelas que traían en las que llegaron los europeos. Y por supuesto, entonces, el lugar originario desaparece y empieza a construirse la comunidad, pero en otro lugar. Tercero, es decir, esa memoria, esa historia, ese relato es importantísimo para el mapa. Tercero, la tercera gran pregunta es, ¿cómo lograr que esos ancianos y ancianas puedan describirnos el paisaje geográfico de esos antiguos lugares? Es decir, ¿qué podemos recordar de la geografía, de la forma, de los accidentes geográficos, de los ríos, de las rocas, de las montañas, de los cerros, en fin, que de alguna manera servían de referencia para la comunidad, para la construcción del habitar de ese pueblo o de sus pueblos? Entonces esa es la tercera, la descripción geográfica. Y de todo esto que estoy diciendo debe empezar a formar parte del mapa. Forma parte del mapa. Empezamos a diseñar en nuestro mapa no solamente el lugar, sino también su descripción. ¿Qué árboles había? ¿Qué plantas abundaban? ¿Qué animales abundaban? ¿Qué accidentes geográficos? Había cascadas, había ríos, había cerros, había montañas, había selva. En fin, esa descripción es fundamental. Es importante porque entonces allí van a ir apareciendo en nuestro mapa
todo aquello que ya no está. Lo que ya no está, pero que era parte del territorio. Eso es fundamental. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, entonces, ¿cómo era la casa? ¿Qué tamaño tenía la casa? ¿Qué medidas tenía una casa? Yo puedo decirles que una casa añú es una habitación de 4 por 4. Allí vive la pareja. Porque la casa no es para estar todo el día. Es distinto. Yo estoy ahorita en un apartamento en la ciudad de Maracaibo y aquí estoy todo el día. No salgo de aquí. Pero en la comunidad, la casa no es para estar, la casa es para descansar. La casa es para la intimidad de la pareja. Un guayú diría que ese es el principal. El principal es el lugar de la pareja conyugal. Es algo así como la región íntima de la mujer, porque para los guayú la casa es femenina. Es femenina, es el cuerpo de la mujer. Y por lo tanto, el principal es la intimidad de la mujer. Ahí no entra nadie que no sea el marido. Y los hijos, por supuesto. En el día, eso está cerrado. Nadie puede entrar. Cualquier extraño que entre al principal de una pareja guayú comete una abominación que puede costarle la vida. Porque sería algo así como la violación del cuerpo de la mujer de esa pareja matrimonial. Porque para el guayú, el principal es la intimidad de la pareja y fundamentalmente la intimidad del cuerpo de la esposa, de la mujer. Si quiero recibir a un extraño, entonces hay otro lugar dentro del mismo espacio de la casa. Otro lugar que llaman Lu'ma. Lu'ma significa un lugar de la tierra. Eso es lo que significa. Lu'ma. Lu es un lugar. Ma es tierra. Lu'ma es un lugar de la tierra. Ese está abierto. Allí puede entrar cualquier extraño que entra como invitado y es recibido. Normalmente es un enramado, así como donde están ustedes en este momento, que es abierto, techado, con palmas, ¿verdad? Y en donde se pueden colgar hamacas, porque no hay asientos, no hay sillas, no hay banquetas, sino que a cada invitado o persona visitante se le cuelga un chinchorro, una hamaca, para que él se descanse. Es un lugar de la tierra, es un lugar para descansar y para atender a todos aquellos que no pueden entrar al Pinchpa. Está luego también el fogón, la parte de la cocina, que también es un espacio femenino y es el espacio si decimos que el Umma es un lugar de la tierra, es un lugar de corazón, en donde vamos a conversar, a intercambiar ideas, a disfrutar un momento un tiempo de disfrute, la cocina se convierte en un lugar para el disfrute de la comida. Pero es un espacio femenino, puesto que todo el procesamiento de los alimentos es fundamentalmente de creación femenina. Entonces ya ahí ese se le dice chku. Chku es el fogón. Es donde está el fuego. El fuego del hogar. ¿Eh? En el caso, estoy hablando de los guayú. Pero estoy describiendo todo lo que hay en el habitar de una familia. Los añú igualmente. Está la casa, el piñá,
está el fogón, que ahí ya se le dice de otra manera. ¿Ve? Está la región de los excrementos o del baño, que siempre está afuera, que es la región, digamos, o el espacio dentro del cuerpo del habitar de una familia que hay que considerar. En el caso de los años siempre se ubica ese lugar en donde está la mayor corriente del río. ¿Por qué? Porque, recuerdo, se vive dentro del agua y por lo tanto las excretas, sea orina o excremento, de las familias o de las personas, deben ser arrastradas por la corriente del río, deben ser llevadas por la corriente del río, porque de lo contrario se pueden producir enfermedades. Es decir, no se permite la concentración de excretas en un lugar. Entonces estoy hablando de diferentes módulos como diseño de la casa. ¿Cómo se diseñó la casa Mije Ixú zapoteco? Estoy hablando de la casa originaria, no estoy hablando de las que construyó el gobierno actualmente o de las que está por construir. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la casa originaria, de la casa que fue creada por la cultura en el momento en que territorializó el espacio geográfico en donde están o donde están. Porque estamos hablando de mapa de la memoria, de cartografía de la memoria. Porque esto lo vamos a contrastar con nuestra realidad actual, con la realidad actual de nuestros pueblos. Sobre todo, esto es importantísimo para los compañeros que en Ixtepec, por ejemplo, perdieron sus casas por fenómenos de la naturaleza, terremoto, huracán, etc. Pero eso implica entonces un diseño. Estoy hablando entonces de que necesitamos reconstruir el diseño. Y les dije cada nombre, el principal, el Xcú, el Leumá, son lugares dentro en el diseño de la casa. Pero cada una tiene su nombre. Y cada una, en el caso de los guayú, es parte del cuerpo de una mujer. Pero ese es de los guayú. Eso no necesariamente es de los barí, o de los añú, o de los sichú, o de los zapotecos, etc. ¿Cuál es el diseño? ¿Cómo es el diseño? ¿Qué medidas tiene? ¿O qué medidas tenía? Porque eso nos va a permitir entonces unir la memoria a otros procesos de conocimiento y otros conocimientos como el conocimiento de ingeniería o el conocimiento matemático de cada una de nuestras culturas. Solo vamos a relacionar luego para otros procesos de la enseñanza o del programa de enseñanza de la educación propia. Luego entonces, si ya tenemos el diseño, la forma de la casa, hay casas redondas, hay casas cuadradas, hay casas cupulares, hay casas, en fin, ¿cuál era el diseño? ¿Cómo? ¿Cuál era su forma? ¿A qué elemento de la naturaleza o con qué elemento de la naturaleza, animal o vegetal, la casa de sus pueblos estaba relacionada? Para los barí, ya les dije, es una piña. Para los guayú es el cuerpo de la mujer. Para los añú es el manglar. Es el manglar. Para los Yanomami de la selva amazónica, la casa es un sol. Porque también es una casa colectiva, incluso mucho más grande que la de los barí. Puede tener alrededor de 120 metros de diámetro o de radio, perdón, de radio, ¿eh? En donde van a vivir
alrededor de 80 a 120 personas. Esos son los Yanomami, que están en plena selva amazónica. Entonces, esa casa está relacionada con la imagen del sol. Un centro totalmente limpio de tierra, una corona alrededor de ese gran círculo, porque es un gran círculo, y esa corona son los techos de paja en donde donde cada una de las familias ubica o se ubica dentro del gran círculo de la casa. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es el diseño? ¿Y cómo se dice en lengua propia? ¿Cómo lo designaron los ancestros? ¿Cómo lo designaron los antiguos? ¿Qué nombre le dieron? ¿Y por qué le dieron ese nombre? Luego ya tengo el diseño, tengo las medidas, tengo los elementos que conforman la casa. Entonces voy a la parte o a la siguiente parte, que son los materiales de construcción. ¿Qué materiales se utilizaban para la construcción de la casa? Ya les dije, por ejemplo, los barí utilizaban fundamentalmente varas de un árbol que llaman balso, porque es un árbol que da buena madera, resistente pero liviana. Pero además la cobertura era palma. Palmas tejidas. En el caso de los añú, es sencillamente el árbol de manglar y una paja que los criollos llaman enea, que los añú llaman mariche, y que las mujeres tejen. Van tejiendo para producir entonces todo lo que va a ser la cobertura de, llamémoslo, paredes o tabiques de la casa, la va a forrar todo a su alrededor, pero también va a producir el techo. Va a cubrir la parte superior de la casa. Yo les voy a enviar ahora, cuando terminemos, les voy a enviar a un correo, al correo de Jordi, aunque ustedes deben darme un correo para yo entonces seguirles enviando material, imágenes y todo lo que tengo sobre eso, para que ya lo vean con calma y lo vayan. En este momento lo que quiero es precisar esas preguntas con las que ustedes van a trabajar con los mayores y las mayoras de sus comunidades en el proceso de reconstrucción de la memoria del hábitat, que incluye, por supuesto, la casa, o tiene como principal elemento la casa. Entonces ya tengo el diseño, tengo las medidas y defino entonces los materiales de construcción. A veces los materiales de construcción no están en el mismo lugar, sino que hay que irlos a colectar, a generar. Por ejemplo, en el caso de los barí tenían que desplazarse a donde estaban los grandes árboles de palma para poder quitar las palmas, sobre todo las palmas secas, las que se van secando, eran las que ellos tomaban y dejaban el árbol intacto para que siguiera generando palmas. Lo mismo hacen los añú. No es toda la enea que pueda conseguir, o el mariche que pueda conseguir, sino aquellos que tengan la mayor altura. Es una espiga que puede tener una altura de 1,5 metros, 1,80 a lo máximo. Y entonces hay que cortar esas, pero hay que ponerlas a secar, porque si la ponemos cruda o todavía no seca, se revienta, pues. No produce el tejido, no es capaz de producir. Pero ¿cuáles son los materiales de construcción de esa casa original? Era barro. ¿Cómo procesaban el barro? Entonces vamos al proceso, al procesamiento de los materiales. Y sobre todo, ¿quiénes lo hacían?
porque ya les he dicho, en el caso de los añú y de los barí, quien teje es la mujer. Los hombres hacen el otro trabajo. En el caso de los añú, los hombres son los que van a cortar los árboles de mangle para obtener la madera para hacer los pilares o las bases donde se va a levantar la casa sobre el agua. Y por supuesto la estructura, todo lo que son los pilares de la casa, y todos los soportes del techo. Pero son las mujeres las que tejen. Esa es una distribución o una distribución de las tareas y de las responsabilidades. Para construir una casa, los añún, generalmente hay unos especialistas, porque les digo, son casas enclavadas dentro del agua. Entonces lo primero que hay es que clavar los pilares o las bases de sustentación de la casa, pero en el agua. Cualquiera cree que es que ponen el pedazo de madera o el tronco de madera y le dan golpes para clavarlo. No, 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 no. Ahí se requiere entonces más bien pulmones, capacidad de aguante de la respiración bajo el agua, porque sencillamente los compañeros especialistas en buceo van cavando, van haciendo un hoyo debajo del agua con sus manos. Y al tiempo que se va produciendo ese hoyo, se va introduciendo, otros compañeros van introduciendo el tronco de madera que va a servir de soporte de la casa, como base, como columna de sustentación de la casa. Eso tiene su nombre. Nosotros le decimos a todo lo que es la estructura sin paredes, sin tabiques de la casa, se le dice APR. Y APR es como la columna vertebral del cuerpo humano, ¿eh? En donde es como el esqueleto del cuerpo humano, que está la columna central, el costillar y las extremidades, piernas y brazos. Eso es la estructura sin forrar. Por supuesto, cuando ya la forras, le has puesto, le has colocado piel. Es la piel de la casa. Y el techo, por supuesto, es toda su cabellera. Es la cabellera. Para nosotros, los añú, una casa es un cuerpo humano. Un cuerpo humano. Igualmente femenino, pero es un cuerpo. No es un cajón, no es una caja. Es un cuerpo humano que te va a abrigar. Es como alguien que te abraza, pues, que te acoge. Y por eso no la fastidies. Sencillamente la ocupas cuando vas a descansar, para que te acoja ese hogar. Pero esa es nuestra idea, nuestra forma de pensar. ¿Cuál es la forma de pensar que se manifiesta en la casa Ixuc, Mije, Zapoteco? Esto es parte del trabajo que tienen que hacer como parte de la reconstrucción de la cartografía de la memoria de sus pueblos. Entonces tengo los materiales de construcción y tengo la distribución de las tareas. Si los materiales de construcción están fuera del lugar o estaban fuera del lugar, hay que entonces hacer el recorrido. Empezamos a dibujar el recorrido para la ubicación de los materiales de construcción de la casa. Entonces, marcamos ese recorrido con los nombres de los lugares en donde se consigue el material. Cómo se llamaba el lugar en donde se encontraba la arcilla, por decir algo, o el barro para la producción de los tabiques de la casa. O los lugares en donde se encontraba la palma o la paja con las que se hacían los techos, pues. O la caña, o las cañas que se utilizaban para hacer, digamos, la estructura de la casa, si es que es así, pues, ¿no? Eso lo van a, lo saben ustedes y lo van a corroborar con sus entrevistas, con sus interacciones con esos ancianos y ancianas de la comunidad. Como ven, entonces,
no es un trabajo o lo que estamos proponiendo no es una cosa que pueden hacer en un día. No. De hecho, como parte de nuestro programa, realizar la cartografía de la memoria, incluyendo el habitar, el comer, el sanar y el convivir, es un programa de 1 año de trabajo con un grupo de alumnos. Pero una vez que eso se termina, podemos pasar a una siguiente fase que vincula nuestro conocimiento ya a otras formas, a otros niveles que son, sobre todo, por ejemplo, en el comer, van a tener mucho que ver con la química, con la física, con la matemática propia de la comunidad o de la cultura. Bueno, entonces ya tenemos la casa en su forma, en su diseño, en sus materiales de construcción. Pero nos falta algo. Porque estoy hablando todavía de una casa como de una sola familia. Pero resulta que, ya dijimos, territorializar no es un acto de una familia, es un acto colectivo, en donde un grupo humano está totalmente implicado. Por lo tanto, esas casas o la casa de cada quien va a estar en un contexto que se va a convertir entonces en el lugar del habitar de ese grupo. Entonces necesitamos establecer dónde se definió o cómo definió la comunidad o el grupo, el lugar en donde iban a estar las habitaciones de todas y cada una de las familias de ese grupo. ¿Cómo se dispusieron en el espacio? ¿Cómo se disponen en el espacio? ¿Cuáles son los espacios dentro de esa comunidad que son colectivos? Lo que llamaríamos ahora, o lo llaman ahora, el parque, la escuela, los sitios de reunión, los sitios de asamblea de la comunidad, los sitios de acuerdos religiosos, los lugares de celebración religiosa. Todo eso forma parte del cuerpo total del habitar. No sé si me entendieron eso. Repito, me pueden interrumpir, preguntarme. Espero que estén siguiéndolo y lo estén entendiendo todo. Esas son los elementos básicos. En la conversación con los ancianos van a resultar, y esto también es importante, que no lo hacemos como pregunta, pero necesitamos buscarlo, son todas aquellas historias o relatos vinculados con la construcción del habitar, en donde nos aparecen, por ejemplo, personajes importantes, elementos importantes de construcción de la cultura, como por ejemplo, cómo aprendieron los añú a construir una casa dentro del agua. Y entonces hay un relato, hay un cuento que nos narra esa historia y que los abuelos y las abuelas nos cuentan para que sepamos de dónde salió eso que llaman el palafito actualmente. Y entonces, con esa historia, con ese relato, nosotros logramos entender que un palafito no es más que un manglar. Es la conversión del manglar en casa de habitación para los seres humanos. Aunque el manglar, la selva del manglar, es la casa de habitación o el hogar de habitación de cangrejas, camarones, mapaches, garzas, patos, caimanes, babillas, en fin, todo un conjunto de fauna y avifauna que, por cierto, forman parte de la dieta alimenticia de los añú. Entonces, van a surgir cuando ustedes inician el trabajo, van a surgir esos relatos. Hay que a veces también preguntar por esos relatos, porque eso forma parte del conocimiento y de la memoria del conocimiento de cada uno de nuestros pueblos.
Entonces, ya tenemos, digamos, lo básico para iniciar nuestro mapa. Para iniciar nuestro mapa de la memoria o la cartografía de la memoria de nuestra cultura. Pero fíjense que yo estoy remitiendo al habitar antiguo. Una vez que tenemos eso, entonces tenemos que producir el movimiento, el desplazamiento hacia donde actualmente están. Porque eso ha implicado, uno, el cambio del hábitat. Nuestro habitar actual no es el habitar de los antiguos. Y por lo tanto, debemos entonces tener claro nosotros ese desplazamiento, porque eso ha cambiado nuestra memoria. Eso ha producido cambios en nuestra memoria. Y entender y comprender esos cambios son los que nos permiten aferrarnos a nuestra condición de mijes, de zapotecos, de ichuc, de xochile, en fin. Fortalece lo que diríamos o lo que llaman la identidad propia, el conocimiento propio. Y nos permite además entonces contrastar lo que actualmente nos ha quedado con lo que hemos perdido. Y eso entonces implica la necesidad de reforzar la defensa de lo que tenemos para no seguir perdiendo. Defender el territorio. Entonces, este mismo tipo de preguntas lo vamos a tener que hacer con el resto de acciones materiales, como el comer, fundamentalmente, y con el sanar, con la producción de la medicación ante las afectaciones de nuestros cuerpos. Pero eso lo vamos a ir resolviendo por parte. Yo quiero afincarme hoy porque aquí hoy vamos a iniciar el proceso. Y el proceso se inicia con el habitar. Es lo primero. A partir del habitar, entonces, la comunidad se asienta en un lugar, las familias se organizan y en esa organización se establecen entonces las otras actividades, las otras tareas fundamentales, como la producción de la comida. Es cuando empezamos a decidir cuándo vamos a cazar, dónde se va a cazar, quiénes van a cazar, en qué sector, en qué montaña, en qué lugar van a ir a cazar. ¿Quiénes van a pescar? ¿Cuándo se va a pescar? ¿En qué lugar del río o del lago se va a ir a pescar? ¿Cuándo se va a sembrar? La milpa no se siembra todos los días. Hay un tiempo para la milpa. La milpa exige un tiempo. Entonces, ¿y qué se siembra? Solamente maíz, frijol, chile, en fin. ¿Cuándo es el tiempo de recolectar, por decir algo, hongos? ¿Cuándo es el tiempo de recolectar esta causa uno? Se me cayó el audio. ¿Y ahora? Ya se ¿Ya? escucha. Ah, qué bueno. No me diga que se me había ido la voz hace rato, ¿no? O es poquito. Es poquito. Ah, bien. Entonces, para ir como concluyendo. Estas preguntas que les he señalado, las vamos a aplicar para iniciar el proceso de construcción
de la cartografía de la memoria en cada uno de los pueblos, en cada una de las comunidades en donde ustedes están. Esas preguntas de alguna manera van a repetirse con el resto de, o con las otras actividades. Mi idea es que allí está el compañero Jordi, van a realizar a partir, creo yo, a partir de mañana, ya saben, primera acción, decidir a quién van a entrevistar, con quién van a trabajar, qué anciano o anciana está realmente en la disposición y en las condiciones de poder ofrecer las informaciones que tenemos o que necesitamos. La memoria, la capacidad de rememorar. Entonces, no es cualquier anciano o cualquier anciana, sino aquellos que conozcan y que estén en capacidad de ofrecer la información que necesitamos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, entonces, iniciamos con ellos el proceso de registro de esa memoria a partir de lo que necesitamos saber, que es reconstruir la casa, reconstruir el hábitat. Desde su origen hasta el presente, hasta la actualidad. ¿Qué es lo que tenemos? Ese es un trabajo un poco más largo, pero pienso que con Jordi pueden iniciar. Yo les planteé a través de Jordi, les hice saber que eso lo podemos continuar. Ustedes lo pueden continuar y nos seguimos viendo. Es decir, nos podemos fijar un día semanal o un día cada 2 semanas. Ustedes lo deciden. Yo estoy totalmente a la disposición para poder entonces seguir avanzando. Porque entiendo que va a ser distinto el mapa de los zapotecos que el mapa de los ichucos. El mapa de los ichucos va a ser distinto que el mapa de los mijes. Y así, cada uno va a generar una cartografía que corresponde a su propio pueblo, a su propia cultura. Entonces, esto es fundamental. Esta es una actividad que se hace con los estudiantes. Se convierte en el programa básico de formación nuestro. No damos clases de ciencias naturales, ni de matemáticas, ni de geografía, sino a partir de esa reconstrucción territorial. Porque como ya les dije, cuando empezamos a hablar del diseño de la casa, de las medidas de la casa, de los materiales de construcción, y sobre todo, de la forma en que se trabajan esos materiales de construcción, porque eso requiere entonces de técnicas y de creación de tecnologías. Porque no es cualquier cosa sacar barro y convertir ese barro en paredes. Estoy hablando de técnicas, de herramientas, de tecnologías que el proceso de construcción del hábitat hacen posible que los pueblos crean, que los pueblos tengan que crear. Generalmente cuando escuchamos hablar de tecnologías pensamos siempre en que nosotros no somos productores de tecnología porque siempre pensamos en computadoras, televisores, radios, transistores y cosas que tienen que ver pues con el proceso de la cultura occidental. Pero no. Para capturar sardinas se produce un tipo de red. Es distinta a la red que necesito para capturar tiburones. Y es distinto a la forma en que tengo que capturar un caimán. Es decir, va a exigir herramientas y técnicas, formas tecnológicas que son particulares a un hacer. Y tengo que crearlas. Las he debido crear porque si no me muero de hambre. Si no soy capaz de crear el instrumento con el que puedo obtener el alimento, indiscutiblemente, me muero porque eso no está así. Pues.
no aparece, pues. Tendría que ser que el caimán se muera él solo de un infarto y yo lo agarre y me lo coma. No, 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 tengo que capturar. Y no es fácil capturar. Necesito una herramienta, un instrumento, que en este caso es un arpón, un gran arpón, una gran lanza. Porque un caimán con un solo rabazo te puede partir en dos. Entonces, tiene que ser un arpón que voy a lanzar de larga distancia, a una distancia lejana del animal. Estoy poniendo ese ejemplo. Una red para capturar tiburones es un tejido que llamamos de 4 pelos, es decir, de cuatro capas de tejido de la red. ¿Por qué? Porque el tiburón más pequeño, incluso un tiburón recién nacido, ya viene con una muy fuerte dentadura y con una sola mordida puede romper hasta 2 capas de la red. Luego se enreda, pues luego lo atrapamos. Estoy hablando de una tecnología que ha tenido que ser creada específicamente para obtener ese animal. Igual que para capturar las cangrejas o los camarones, no se capturan ni con anzuelos ni con redes. Normalmente se capturan con trampas que se hacen para que las cangrejas entren a la trampa y las podamos capturar. Igual pasa con los camarones. En fin, estoy hablando de que todo proceso de producción o de solución de los problemas materiales de existencia van a requerir la creación de los instrumentos para resolver esos problemas. De los instrumentos, las técnicas y las herramientas necesarias para resolver esos problemas. Estamos hablando entonces de la creación tecnológica de cada uno de los pueblos. Los añú no saben qué es un arado, no saben qué es una pala de esas para la tierra, porque viven en el agua, pues definitivamente no van a generar, nunca han generado esa tecnología. Pues, ¿no? Esas tecnologías las han generado otros pueblos, pero es muy probable que el asadón de una cultura que siembra sea distinta a o distinto al asadón generado por otra cultura diferente. Que también siembre, porque también depende de qué es lo que siembra. Los bariles, dije, no siembran maíz, no cultivan maíz. Entonces, por lo tanto, las herramientas necesarias para el cultivo del maíz no las conocen los bariles, ni las producen, ni las crean. Ellos siembran yuca. Y la yuca es otro tipo de cultivo muy distinto al maíz y requiere otro tipo de herramientas o de instrumentos. Entonces, todo eso forma parte de esto que llamamos el habitar. No es lo mismo, necesito herramientas para construir el palafito sobre el agua, que van a ser herramientas distintas a la casa de barro o de caña de otros pueblos. Va a requerir otras formas de tecnología. Y por supuesto va a generar otras especializaciones. Va a generar algunos miembros de la comunidad se especialicen o desarrollen técnicas sobre una de las actividades para producir la casa. Por ejemplo, hay quienes son muy buenos para bucear, para hacer un palafito. Y otros son mejores en armar la estructura de la casa sin utilizar clavos. Porque ahora usan clavos y martillo. Pero antes no. Antes se amarraba, era una atadura. Y esa atadura no la podía hacer, no lo sabe hacer cualquiera. Pues, habían compañeros que se dedicaban a eso. Así como también habían compañeros para poder ir a cortar la madera. Tenían que saber el tiempo en que se puede cortar la madera. Porque eso va con la luna. Todo eso tiene que estar en el mapa. Es igual. No se puede construir una casa tumbando madera a destiempo. ¿Por qué? Porque se pudre la madera. Eso se corta con la luna. Entonces, saber
el cambio de las fases de la luna para cortar la madera, para construir una casa, es parte de un conocimiento especializado que desarrollan algunos de los miembros de nuestra comunidad. Eso lo saben los ancianos y las ancianas. Y es muy probable que puedan conseguir historias de fulano de tal, José Quintero. Ah, mira, ese sí sabía. Te echan el cuento, entonces empieza, el personaje se va, forma parte de la historia y de la memoria de la cultura. Eso también lo necesitamos registrar. Eso también necesitamos convertirlo en los textos que van a leer nuestros alumnos, que vamos a ofrecer a nuestros alumnos. Estoy hablando ya de los alumnos, ya sea de primaria o de la secundaria, donde trabajemos, pues. Pero en todo caso, el primer trabajo es de los maestros, el primer trabajo es de ustedes. Entonces, no sé, compañeras, compañeros, voy a dar esta hora que nos queda para preguntas, consultas, para que nos pongamos de acuerdo. Ya les digo, van a iniciar con Jordi, pero van a continuar conmigo, ¿no? Hasta terminar por lo menos esta primera parte. Porque yo no sé, yo creo que Jordi no va a estar mucho tiempo con ustedes, tiene sus propias cosas, pero va a iniciar esta actividad con estas preguntas que he señalado y para resolver este tema en particular. Si no pueden terminar con Jordi, no se preocupen, van a seguir conmigo, pero para eso tenemos que acordar, ustedes tienen que decir, profe, nos vamos a ver tales días. Y yo, con mucho gusto, vamos y vemos el trabajo que va haciendo, porque el mapa se va a ir extendiendo en la medida en que vamos resolviendo cada uno de los temas. Habitar, comer, sanar y convivir. He dejado por fuera un último tema, que es el problema o el tema de la defensa. Pero ese tema no lo metemos en el mapa, porque es algo así como darle los secretos a los extraños. Y eso no lo podemos hacer. Es un problema de seguridad. Entonces, ese tema lo veremos en su momento, pero muy internamente. ¿Ok? Ese no va para el mapa. Pero lo sabemos. Lo tenemos que saber. ¿Ok? Bien. Abro el círculo de preguntas o el tiempo de preguntas y comentarios, consultas, etc. José. Ajá. Oye, bien, bien. no sé si tienes tú un ejemplo que nos puedas enseñar de los mapas, de las diapositivas como las que has usado. Un poco ver el resultado, porque ahorita vamos a hacer como el primer arranque, pero va a ser nada más lo que haremos hoy. Ya. Por ahora. Entonces, la idea sí es un poco que tengo, puedan ver les voy a enviar o te voy a enviar sobre todo el cuaderno de tareas que se hizo con el curso que dimos de cartografía de la memoria con compañeros indígenas de los Estados Unidos. Ahí hicimos nosotros el registro de cómo ellos fueron cumpliendo las tareas. Ese libro fue publicado, por cierto, por el compañero Pancho en Oaxaca. Es decir, ese libro lo pueden conseguir ustedes con Pancho. Pero de todas maneras eso los voy a enviar, porque ese libro surgió del curso, del taller, y registra entonces cómo se fue avanzando en cada uno de los temas y los mapas que los compañeros construyeron. Cada uno construyó sus mapas. Ese libro se llama Cuaderno de Tareas, Cartografías de la Memoria, y lo publicó el compañero Pancho, con su editorial, algo así como El Fusil, no sé qué cosa, ya se me olvidó. Fusilemos la noche, no sé por qué él quiere matar la noche, pero fusilemos la noche. Pero yo lo tengo, se los voy a enviar. Les voy a enviar ahorita que terminemos el curso completo de cartografías de la memoria del pueblo Añú. Ahí registramos, incluso hicimos todos los mapas
y los desplazamientos, los movimientos. Ahí está el curso completo y la explicación completa. Eso también se lo voy a enviar como bibliografía a la que pueden consultar, pero por supuesto, es sobre los años, es a partir de los años. Y por supuesto, ustedes tienen que pues, generar, hacer las transformaciones o los cambios pertinentes de acuerdo a la propia cultura con la que están trabajando, sea zapoteco, mije, ixuc, en fin, porque lo que allí estamos desarrollando es a partir de la cultura propia. Y lo que ustedes van a producir es la cultura propia o la explicación desde la cultura propia, que es para nosotros la base de un programa de educación propio, desde la pedagogía del nosotros, y de la forma de aprender del nosotros, que es fundamentalmente oral. Y desde el hacer, desde la praxis en el terreno, en el campo. Entonces, eso es, pero sí lo tenemos y se los voy a enviar ahorita. Lo que terminemos, te estoy enviando al correo todo lo que tengo, pues, para que puedan iniciar las tareas. Ahora, una vez que inician con estas preguntas, primero, la primera tarea es que tienen que conversar y tomar la decisión y conversar con las personas con las que van a trabajar, con los ancianos y ancianas con los que pueden trabajar o con los que puedan trabajar. Eso es básico, es fundamental. Lo segundo, entonces, es establecer un régimen de trabajo con ellos, en virtud o en base a las preguntas o a los temas que les señalé y que ya ustedes tienen grabado allí, uno por uno. A veces, no hay que apresurarse en esto, por eso yo me les pongo a la orden, porque no podemos empujar a los ancianos. Queremos la respuesta ya. No. A veces eso a nosotros nos podía llevar resolver una sola pregunta, nos podía llevar, qué sé yo, 3 días, una semana, o a veces un poco más, porque de pronto la anciana o el anciano decía, no, es que esta semana tengo que ir a visitar un nieto, una nieta, y me muevo y se desplaza, y hay que esperar que regrese, en fin. Por eso a veces buscamos más de uno, más de una, para poder resolver cambios que se presentan. Pues. Fuimos a que la abuela y resulta que la abuela está en el hospital porque se enfermó. En fin, recuerden que estamos trabajando con personas mayores que nosotros no podemos controlar, pues, sino que viven también en su propio tiempo. Y por eso tenemos nosotros que adaptarnos al tiempo. Por eso para nosotros la escuela no es el calendario escolar. La escuela es cómo camina la tierra y cómo caminamos nosotros con la tierra. Entonces, ese es para nosotros el calendario escolar. En fin, pues, pero sí, les voy a enviar todo eso. Ustedes lo primero es eso, decidir quiénes son y comenzar con las primeras interrogantes, a tratar de empezar a plasmar en el papel o en el mapa exactamente esa historia, la memoria del inicio o del origen de la comunidad. ¿Ves? Ese es el tema, el origen, la memoria del origen de la comunidad, de la cultura que sea. Y el origen de la comunidad es la construcción del habitat. Ese es el primero. ¿Okay? A ver, otra pregunta o consulta o... ¿Están todos claritos o no? ¿Tienen dudas? ¿Me entendieron todo? No puede ser que yo sea tan bueno. Tiene que haber una duda. A ver, Tere, levantó la mano Tere. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, pues, Tere. Con lo que has hablado,
pues he recordado muchísimo las clases que tuvimos el semestre pasado de Nuestro Mundo, o Gijilayú. Entonces, que se parte como desde la filosofía, ¿no? Entonces, ahorita lo que estoy pues analizando es cómo se ha dado también todo el proceso cognitivo y también desde lo cotidiano, cómo se fue construyendo para ir generando la memoria, ¿no? Esta memoria ancestral, y que no va a ser la misma memoria que van a tener tanto nuestros ancianos, pero sí es como un parteaguas muy importante donde se puede partir para hacia atrás, ¿no? Y también va hacia adelante. Y pues me sorprende muchísimo. Y también lo que has contado sobre las historias de las construcciones de las casas y cómo se visualizan, ¿no? Desde un cuerpo, también me recuerda a los fractales, cómo se van dando dentro de la naturaleza, ¿no? Y ¿qué más? Había una parte que a mí me hizo muchísimo ruido, que lo primero que hacían era construir una choza, y de esa choza no era para habitar, era para reunirse y para hablar, ¿no? Y es ahí también donde vamos a encontrar como un desarrollo de un pensamiento comunitario y pues que está dentro de una misma lengua, ¿no? Y eso cómo se va transmitiendo y se va construyendo hasta que cuando tienes ya tu lengua como tal, y con una sola palabra, por ejemplo, la palabra casa, ¿no? ¿Qué significa y desde dónde te lo están diciendo? Y también cómo lo dicen y cómo se construye, y también cómo lo tienes enraizado con tu historia, ¿no? Con tu historia de vida y con tu historia de vida individual y con tu historia de vida también dentro de lo comunitario. Y pues eso era lo que me hizo... No, está muy bien. Me causa muchísima curiosidad. Muy bien, es que es así, mira, y dijiste cosas, precisaste bien, que por ejemplo, el caso dije de la choza principal que se construye primero son los guaraní de la selva amazónica, mayormente habitante en el sur de Brasil y Paraguay. Ellos construyen eso porque ellos necesitan primero acordar, y para acordar colectivamente, entonces necesitan un lugar en donde puedan pensar, puedan conversar para poder llegar a acuerdos que favorecen a todos en la construcción de la comunidad. Eso es, pero no necesariamente eso lo hacen todos los pueblos. A veces sí construyen algo o a veces se reúnen donde pueden para producir. Siempre va a ser colectivo. Siempre va a ser el habitar, siempre va a ser una acción colectiva, porque si vemos todas nuestras casas, lo van a ver en las imágenes que les voy a enviar, las casas son iguales, pues. Han cambiado su forma y los materiales. Por decir algo, les dije, los añú construían con mangle, madera de mangle y paja de nea o mariche. En la actualidad ya no. Hay ahorita hasta palafitos hechos de bloque, pues, y cemento. Pero esa transformación y esa tecnología no es propia. Ya no corresponde a la cultura. Ya corresponde a un proceso de dominación. Y eso es lo que nos va a permitir nosotros, o nos ha permitido a nosotros, poder enseñar a nuestros alumnos, o poder mostrar a nuestros alumnos el proceso de pérdida de nuestra identidad, de nuestra tecnología, de nuestros conocimientos, porque el cemento no es nuestro. El cemento es una tecnología que pertenece a otros. Y para tener el cemento tenemos que tener dinero. Mientras que el manglar está allí, está en nuestro espacio, es parte del territorio. ¿Me explico? Entonces ese reconocimiento nos permite a nosotros impulsar el pensamiento crítico de nuestros alumnos en función del fortalecimiento de nuestra comunidad. Eso es básico, eso es fundamental.
la idea de la cartografía de la memoria no es solamente hacer el mapa, es precisamente poder ir extrayendo de la experiencia todos aquellos temas de debate y de discusión para la formación de nuestros estudiantes, de nuestras alumnas y alumnos en nuestras comunidades, sobre la base del conocimiento propio y del debate de lo que se nos impone como la cultura superior. Es darle fuerza a nuestra cultura desde nuestra propia experiencia. Es eso, pues. Esa es la pedagogía de nosotros. Gracias. No, gracias a ti, Tere. Bien, compañeros y compañeras. ¿Alguna otra intervención? Si no, entonces puedo enviarles, puedo aprovechar ahorita mismo porque están reunidos, todavía no se van. Entonces les voy a enviar los materiales. Allí está Jordi. A ver, Jordi, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Me escuchas, verdad? Sí. Pues nada más para, o sea, ahorita vamos a arrancar, ahorita que terminemos ya la sesión, vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo seguimos. Y ya no hay ninguna pregunta de parte de los compañeros que están en línea. Pues ahí ya, ahorita vamos a presentar un poco lo que nos vas a enviar. También yo les voy a mostrar un poco un ejemplo de los mapas y nos vamos a empezar a poner de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces aprovecho este tiempo para hacerte el envío de todo el material gráfico y de los textos que van a ser importantes para todo el proceso, no solamente para esto que van a iniciar, repito, este es el inicio, el trabajo de toda la cartografía es largo y por eso les planteo que estemos en contacto, pues, ¿no? Hasta que yo pueda ir a México y, bueno, resolvamos, pues, pueda yo participar directamente allá. Pero, mientras tanto, vamos a hacerlo así. Y tú inicias, ya tienes las preguntas, ya tienes las bases, voy a enviar los ejemplos y ya es cuestión de iniciar el trabajo. La continuidad, aún sin ti estando allí, la podemos seguir coordinando por esta vía, por la vía virtual, mientras no podamos estar en México. ¿Ok? Bueno. Ok. Muy bien. Compañeras, compañeros, muchas gracias. Un abrazo. Espero que vayan resolviendo. Vamos a aprender juntos en este proceso y bueno, estaré siempre a disposición. Ya les voy a enviar mi correo, lo van a tener mi correo, con Jordi se los va a pasar, incluso mi WhatsApp para que nos podamos comunicar cuando quieran, y podamos entonces continuar con el trabajo. Un abrazo a todos, muchísimas gracias, y nos seguimos viendo, pues. Estamos al pendiente. Gracias, José. Pues la invitación queda y gracias. Gracias. Bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. ¿Cómo? Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Voy a cerrar nada más. Para detener la grabación.